En Caldas tenemos alrededor de 23 especies endémicas, no es que sean endémicas de Caldas, sino que son endémicas de Colombia y su distribución está en parte restringida al departamento de Caldas. Uno de los referentes es el chivito de páramo, es una especie, es un colibrí que se encuentra en el Parque Nacional Natural Los Nevados y digamos que esa sí es endémica como esta zona, entonces casi que los observadores de aves, ya sean turistas, aficionados o investigadores, pues buscan esta especie por su distribución tan restringida. Y hay pocos estudios. Hace poco, pues, una estudiante de pregrado en biología hizo una tesis muy interesante y fue como un gran acercamiento o un avance al conocimiento de esa especie. Hay otras especies de interés para el caso del oriente de Caldas, que de hecho son unas de las que más atraen observadores de aves hacia Victoria y La Dorada, por ejemplo, la charca de Guarinocito también. Entonces digamos que básicamente depende de dónde queramos ir o si queremos ver esas especies, pues estamos casi que obligados a visitar esos sitios. Una de ellas, por ejemplo, y que es muy referente de Manizales, es una gralaria, ¿cierto? Es un ave de hábitos más bien rastreros. No es muy llamativa en sus colores, pero es una especie que uno fácilmente escucha, pero es muy difícil de ver. Y digamos que uno de los posicionamientos de Manizales fue empezar a traer esas especies por medio de cebaderos. Entonces eso fue lo que puso inicialmente, digamos, a la Reserva Río Blanco como uno de los referentes no solo pues en el departamento, sino en Colombia, para ver estas especies. Y hay otras endémicas que hacen como que las personas vengan, pero en particular, digamos que uno de las aves o el grupo, familias que más han desarrollado el aviturismo han sido precisamente esas especies que no son fáciles de observar y mucho menos de fotografiar, pero que por medio de esos cebaderos, pues digamos que se pueden observar y fotografiar. Entonces esas son unas de las más características o más llamativas de este centro sur, que hace como que las personas o los tours, ya sean nacionales o internacionales, pues tengan su pasada obligatoria por Manizales. Pues yo creo que una de las principales es la educación, ¿cierto? Promover educación ambiental y sensibilización por medio de las aves, no solamente pues para conservar las aves, sino todo el entorno, la biodiversidad en general. Y esta estrategia de educación pues se hace no solamente desde la academia, sino muchas veces desde los mismos docentes, en las instituciones educativas o en las mismas comunidades por medio de proyectos ambientales, comunitarios, que empiezan, por ejemplo, como reforestar una cuenca o limpiar la cuenca o limpiar el acueducto, proteger el acueducto y una cosa como que lleva a la otra. Y en el departamento se pretende implementar el aviturismo precisamente como una estrategia de conservación, ¿cierto? Que sea una alternativa económica para las comunidades, pero que sea una estrategia de conservación para garantizar como el hábitat de esas especies que las personas van a observar. Sin embargo, pues esto tiene muchos retos, entre ellos también está el sustento económico de las personas y que el aviturismo sea una alternativa y no que corten sus actividades económicas, sino que las complementen. Actualmente hay clubes de observadores de aves en diferentes municipios del departamento y esta también ha sido una estrategia de sensibilización que ha podido llegar o abarcar gran parte, porque muchas veces lo que pasa es que nos centramos en ciertas investigaciones muy localizadas. Entonces uno escuchaba muchas veces como, no, es que se enfocan o solo dan capacitaciones sobre aves en Manizales o Villa María, pero no en el oriente, no en Victoria, no en Samaná, que está más alejado como de la capital, del departamento. Entonces digamos que esas estrategias y poder llegar a esos sitios es clave, porque si bien nosotros desde este punto de vista de investigadores hacemos un monitoreo o hacemos un inventario o trabajamos con algunas especies, nosotros siempre estamos en esas localidades solo un tiempo, pero quienes viven con ellos todo el tiempo son las comunidades. Y hacer ese trabajo como separado
no funciona, porque no se hace conservación sin ellos. El aviturismo puede ser un complemento ideal para diferentes actividades económicas. Acá en el departamento tenemos ejemplos de complemento de aviturismo con café, aviturismo con orquídeas o con senderismo. Hay sitios o fincas que no es que se complementen, pero donde se hace ganadería, pero también se hace aviturismo en otras zonas que están como en conservación. Entonces, como la primera reflexión es que sea un complemento para esas otras actividades económicas. El segundo es que siempre el respeto hacia la naturaleza y hacia las aves es lo que mueve el aviturismo. Entonces siempre es prioridad el bienestar de las aves. Y en ese orden de ideas, la reflexión es también utilizar buenas prácticas, no solamente en temas de aviturismo, sino en general en lo que los rodea. Digamos, hay casos en los que se hace promoción de un aviturismo y de unas actividades, pero por detrás están haciendo otras que no son tan adecuadas. Por ejemplo, no hay manejo de residuos sólidos o no hay esa conciencia para vincular a la comunidad, que también es algo clave. No es solamente el empresario o el dueño de la finca, sino hay otros ejercicios bien interesantes que vinculan a las personas, a las mujeres de la misma vereda para que ellas preparen la alimentación, a los pelados jóvenes para que hagan la guianza, ¿cierto? Entonces, como encadenar todos esos actores, yo creo que es a lo que debemos apuntar para que sea realmente sostenible. Y lo otro es que sí sería bien importante y que muy pocos lo hacen, y es que empiecen a implementar monitoreo participativo, monitoreo desde sus mismos predios con esas especies, porque esos son los seguimientos que nosotros muchas veces no tenemos acceso a ellos, o no podemos estar en todas las fincas, no podemos hacer seguimiento a todas las especies endémicas, pero si hacemos un trabajo en equipo complementario, seguro aumentará el conocimiento de esas especies y de esa manera implementar estrategias de conservación más puntuales.